Nombre, mis amados hermanos, y luego los bendecimos por la vida de Rodolfo Herrera, Pilar de Fallas, Pablo Herrera, Emily Chávez, Hugo Herrera, por Jerry, Marcos Cosajay, por Marta, Padre bendito, por Fidelina, Adán Alfaro, Estefan Alfaro, Johnny Gómez, Oscar Gómez, Valeria Rodríguez, Rachel Rodríguez, Luis Alfaro, Alan, Gabriela, Rosario, Aida, Vilma, Ana, Rodolfo. También oramos, papito lindo, por hermana Isabel, Padre Celestial, también por hermano Jonathan, Señor, por hermana Ana, papito lindo, por Ashley, por Camila, en el nombre de Jesús. Oramos también por hermano Abel, Padre, por cada uno, Señor, de los que hemos mencionado, Padre Celestial. Los bendecimos, Dios Todopoderoso, y confesamos, Padre bendito, de que tú pones, Señor, tu mano, Señor, sobre cada uno de ellos, Dios Todopoderoso, atrayéndolos, Señor, algunos a ti, Señor, a tu presencia, y algunos otros atrayéndolos a tu casa, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que son hijos e hijas tuyos y tuyas, papito lindo, y tú los has comprado, Dios Todopoderoso, con tu sangre bendita, Dios Todopoderoso. Y desde acá, Señor, desde este lugar, papito lindo, enviamos palabra de bendición en el nombre de Jesús sobre cada uno de ellos, Dios Todopoderoso, confesando, Señor, de que recibiremos ese testimonio, Padre bendito, porque tu palabra dice, Dios Todopoderoso, que la oración eficaz, que la oración es eficaz, papito lindo, que la oración en común acuerdo, Padre Celestial. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en algo acá en la tierra, tú lo harías, Padre bendito. Y aquí estamos intercediendo, Señor, por cada una de estas personas, Señor, que tenemos acá sus nombres. Los bendecimos y los atamos, papito lindo, a ti, a tus pies, a tu obediencia, Padre Celestial. Y confesamos, Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu hará la obra, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Y sí, ya que si esos nombres, Señor, están acá en este lugar, papito lindo, es porque tú tienes un plan, un propósito, un deseo, un anhelo, un sueño con cada uno de ellos. Y creemos, Señor, que se cumplirá en la vida de cada uno de tus hijos, papito lindo. En el nombre de Jesús oramos por la palabra, Señor, y te suplicamos que el consejo, papito lindo, de tu palabra no regrese, Señor, a ti vacío, Padre Celestial, sino que antes bien, papito lindo, cumpla el bendito propósito, Señor, por el cual tú has enviado, Señor, esa palabra, Padre Celestial. Que se cumpla, Señor, ese propósito por el cual tú nos has atraído, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Pero por favor, papito lindo, que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Así oramos y así lo creemos y así te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Como ustedes saben, ¿verdad? Pues los días martes el Señor ha puesto esta necesidad en nuestros corazones, mis amados hermanos, de bendecir a los matrimonios en el nombre de Jesús. Y esperamos a bien, mis amados hermanos, pues que ustedes que están acá, ¿verdad?, presencialmente, puedan aprovecharlo, porque quizá ustedes no lo saben, mis amados hermanos, pero hay gente que le ha estado dando seguimiento a estos temas y anhelan estar acá, pero no pueden por diferentes situaciones. Y nosotros que somos de casa, siempre sencillamente si no estamos es porque no queremos, ¿no? Pero bendito Dios, ustedes que sí están acá. Decimos amén. Entonces, miren, el día de hoy vamos a avanzar, mis amados hermanos. Como ustedes saben, hemos estado hablando de los frutos del matrimonio, pero estuvimos hablando acerca de el abundar. Amén. Hoy vamos a hablar de el crecer. Vamos a la Biblia, mis amados hermanos, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Sigue siendo nuestra base hasta que el Señor lo diga que hablemos de otra cosa. Amén. En relación al matrimonio siempre dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Hasta ahí voy a llegar nada más porque es lo que estamos desarrollando. Amén. La palabra fructificar, como lo hemos explicado, significa aumentar. Fue lo que ya estuvimos explicando, mis amados hermanos. Amén. Y ahora, como ustedes se dan cuenta en la pantalla, pues hay otra palabra que está resaltada en otro color, y es la palabra crecer. Entonces, cuando Dios dice acá, mis amados hermanos, los bendijo Dios y les dijo fructificar, les dijo aquí aumentar. Ya en los temas anteriores vimos en qué teníamos que aumentar, pero esa palabra fructificar también significa
crecer, que es la que vamos, con la ayuda del Señor, a desarrollar el día de hoy. Decimos amén. En su momento, si el Señor nos lo permite, vamos a hablar de que el matrimonio también tiene que fructificar en ser fértil. Como les expliqué, la palabra multiplicar va a ser la única que no vamos a ver en este punto. ¿Por qué? Porque esa la veremos cuando terminemos de hablar de los frutos, ¿verdad? Porque aquí dice fructificar y multiplicaos. Amén. Y nos faltaría, sé que es ser fructífero, un matrimonio fructífero, ¿verdad? Que es un matrimonio que produce, que es un matrimonio que da fruto y que es un matrimonio que retoña. Aunque hoy vamos a mencionar algo de eso, del retoño. Así que vamos a empezar de una vez, mis amados hermanos. Aquí yo les coloqué los significados y alguna breve explicación de lo que significa la palabra crecer. Repito, cuando Dios dice, mis amados hermanos, al matrimonio, Dios le dice, mis amados hermanos, y les dijo fructificad. Amén. Le está diciendo, el matrimonio, tu matrimonio, en relación a mi persona, mi matrimonio tiene que crecer. Amén. Pero aquí vamos a ver, crecer en qué. La palabra que está en verde, amén, es la palabra crecer, y las otras palabras que están hacia abajo, que dice ahí crecer, son los significados de la palabra crecer. Yo coloqué nada más 4, tiene muchos más significados, pero como siempre, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar de todos los significados, cuando terminamos, mejor escogí alguno. Y cuando la Biblia habla de que nuestro matrimonio tiene que fructificar, está hablando de que nuestro matrimonio tiene que crecer. Y cuando habla de que el matrimonio tiene que crecer, hay 4 cosas acá que son principales, al menos desde el punto de vista que yo lo veo. Tiene que crecer, dice, en cuerpo, tiene que crecer en mente, tiene que crecer en honor y tiene que crecer en condición. Entonces, repito, yo escogí nada más 4, mis amados hermanos, aunque ahí mismo hay un 5.º significado que lo coloqué ahí. Sin embargo, no lo coloqué dentro del significado, pero ahí está. No sé si lo logran ver abajo de donde dice Gadal y crecer. Ahí dice que la palabra crecer significa hacer grande en varios sentidos. ¿Cómo? Hacer grande en cuerpo, hacer grande en mente, hacer grande en honor, hacer grande en condición. Y no sé si logran ver la palabra que sigue ahí después de los paréntesis. Glorioso. Entonces miren, no sé por qué, pero debería de haberlo colocado. Pero la Biblia nos muestra que el matrimonio tiene que crecer en gloria también. Amén. Bueno, pero vamos a empezar pues, porque si no me detengo mucho. Ahora bien, la Biblia dice, mis amados hermanos, por esto que dice acá, que el matrimonio tiene que crecer en cuerpo. En el libro de Cantares, la Biblia dice, mis amados hermanos, que había una preocupación. Y la preocupación, dice la Biblia, que los hermanos de la novia tenían una preocupación y decían: ¿qué pues diremos? Dice, cuando vengan a pedir a nuestra hermana en matrimonio, perdónenme, pero así lo dice, lo digo con mucho respeto, porque ella aún no tiene pechos. ¿Y qué diremos cuando la vengan a pedir en matrimonio? O sea, estaba demostrando de que era una mujer inmadura. Era una mujer, porque la preocupación de ellos, dice, ayúdenme ustedes con esto, ¿qué diremos cuando la vengan a pedir en matrimonio si no tiene pechos? ¿Cuál era la preocupación de ellos? Por lo menos 2 preocupaciones. ¿Qué van a decir? O sea, ¿qué respuesta van a dar ellos cuando se las vengan a pedir en matrimonio? Y la otra, inmadura. Amén. Eso representa la inmadurez, porque mis amadas hermanas, amén, cuando una mujer, pues por naturaleza, ¿verdad?, da a luz, con lo que sigue, ¿verdad?, es que amamante al bebé. Y con todo respeto, no sé, ni imaginárnoslo, es bueno. Pero ¿y si no tiene pechos? Entonces que trabaje el esposo, pastor. Ya démonos cuenta de que hay una carencia. Entonces por eso les pongo este ejemplo acá, de que el crecer significa crecer en cuerpo.
Amén. En otras palabras, el crecer en cuerpo, literalmente ustedes y yo, mis amados hermanos, lo dice la Biblia, por más que nos afanemos y nos gustaría ser probablemente un poquito más altos, lo vamos a llegar a hacer. Por más que nos afanemos, ya dimos la talla, mis amados hermanos, que teníamos que dar, y ahí vamos a quedarnos. Amén. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque dice crecer en cuerpo. Entonces, si lo tomamos literal, ustedes definitivamente no vamos a crecer más. Pero espiritualmente, mi matrimonio, tu matrimonio, tienen que crecer. Les voy a preguntar para ver si me estoy dando a entender. En cuerpo. ¿Qué significa crecer en cuerpo? Según lo que ya les dije. Ay, no me digan que no me están poniendo atención, mis amados. Si no, le voy a preguntar a los de Facebook, tal vez ellos sí me responden. Porque si no solo estoy hablando, mis amados hermanos, y yo pensando que me están poniendo atención, y pensando, decían en Guatemala, en los anteojos del gallo. ¿Crecer en madurez? ¿Amén? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿qué sería crecer en madurez? Miren, yo no sé, pero es el ejemplo que se me ocurre ahorita. Y aquí yo me voy a dar duro, mis amados hermanos, con este ejemplo. Solo pregunto, ¿será necesario dentro del matrimonio que los dos, entiéndase, el esposo y la esposa, puedan cocinar, aunque sea agua tibia? ¿Verdad que sí? Y pensemos que yo no puedo, pero me voy a casar. ¿Qué sería crecer en madurez? Que aprenda a cocinar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ya? Porque es necesario, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y si no aprendo? ¿Y si las maruchan son suficientes? ¿Y si la pizza es suficiente? Conocí un matrimonio, mis amados hermanos, me da risa, que se acababan de casar y la esposa no se había dado cuenta hasta que él le dijo: mira, disculpale, dice, pero no puedes cocinar otra cosa. Ya llevaban una semana de casados, pero es que solo huevo, allá en Guatemala le decimos estrellado, huevo revuelto, huevo duro, huevo tibio, y solo eso me has dado toda la semana. ¿Se imaginen si él no dice nada? 50 años después, a puro huevo todavía se iba a seguir. Entonces, este es el ejemplo que se me ocurrió, mis amados hermanos. Tenemos dentro del matrimonio que crecer en madurez, y eso significa crecer en el cuerpo. Amén. Si ustedes y yo imaginémonos toda la vida, nosotros, mis amados hermanos, como seres humanos en esta condición, no somos eternos. Amén. Algún día tenemos que partir. Tanta enfermedad que está el día de hoy, algún día, aunque no lo querramos, nos vamos a enfermar, y los bendigo y los curo con la sangre de Cristo. Y espero que no sean enfermedades terminales de una vez, ¿verdad? Pero imagínense, ¿y qué va a pasar cuando nos enfermemos? Se enferma el cónyuge. Ay, gloria a Dios, así deja de estar fastidiando. No, el otro tiene que compensar. Amén. Entonces, en el nombre del Señor, ya iba a decir ya basta, pero mejor no, ¿verdad? Ya es importante, mis amados hermanos, de que no estemos discutiendo por las mismas tonterías o estupideces. Porque al final, cuando uno mira las cosas por las que discuten, mis amados hermanos, ni la pena vale. Pero aquí volvemos a hablar lo que hemos estado mencionando, pero como somos un cachito, orgullosos, no nos gusta que el otro nos diga nada. Eso que refleja de que como miembro de un matrimonio sigo siendo inmaduro. Entonces, ¿por qué nuestros matrimonios aún continúan de pie? Si yo reconozco que dentro de mi matrimonio sigo siendo inmaduro, ¿por qué seguimos juntos? ¿Por brutos, pastor? No, seguimos juntos por la pura misericordia del Señor, porque escrito está que lo que Él unió,
no los separa el hombre. Ni un amén. No vinieron los casados hoy, solo los cansados. Bueno, entonces, ¿cómo estamos en madurez, mis amados hermanos? Aquí, miren, algunos de ustedes pues no están casados, ¿verdad? Entonces tomémoslo, mis amados hermanos, en nuestra relación con Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra claramente que la novia que se casa tiene que dar la talla. Amén. ¿Y cuál es la talla? La talla que dio Él en condición de ser humano en esta tierra. La talla del varón perfecto. La Biblia dice que cuando Él vino a prepararse. Amén. Una amada, una iglesia conforme a Él. Y no sé, les pregunto, ¿será que ya la preparó? ¿Será que la dejó preparada? ¿O será que el temor de nosotros los ministros? ¿Y qué voy a decir cuando vengan a pedir en matrimonio a la iglesia que estoy pastoreando si no tiene pechos? ¿Habrá temor en nosotros los ministros por eso, mis amados hermanos? No estoy diciendo en mí, ¿verdad? Y en mi esposa, sino en general. ¿Habrá temor en nosotros por eso? Ay, no me digan que sí, por favor. Porque si sí hay temor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora existen los implantes, pastor. Hombre, eso no se puede, mis amados hermanos, ni se debe. Amén. No podemos crecer artificialmente, tenemos que crecer espiritualmente y que se vea. Escrito está que por los frutos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? ¿Por los frutos qué? Los frutos son los que se echan de ver, de que alguien, mis amados hermanos, como estamos hablando del matrimonio, ha crecido. No sé si alguna vez ustedes hicieron algo cuando estaban solteros o solteras y alguien les dijo, tal vez en son de broma, ya te podés casar. Por ejemplo, ya no se te quema el arroz, ya te podés casar. O sea, ¿qué significa eso? O sea, que es una broma, ¿verdad? Pero más de algo se está uno dando cuenta que la persona está preparada. ¿Por qué? Porque más de algo ha alcanzado madurez. Amén. Pero ahora bien, hay que crecer. Entonces el matrimonio tiene que crecer en cuerpo. Pero vean esto acá. A mí me llama esto mucho la atención, mis amados hermanos. Y lamentablemente les digo esto, es un patrón, digámoslo así, que lamentablemente pasa dentro de los matrimonios. ¿Saben qué es lo que lamentablemente mi esposa, yo sé que puede dar testimonio de lo que les voy a decir, porque lo hemos visto, mis amados hermanos, de que es muy, muy difícil, lamentablemente, pero no imposible, de que un matrimonio, pues consta por dos, ¿verdad? Pero ya no serán dos, sino una sola carne, pero lo hemos vivido y lo hemos visto, que es muy difícil que los matrimonios crezcan juntos. Lamentablemente es muy difícil que los matrimonios dentro de las iglesias crezcan juntos. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que es difícil que los matrimonios crezcan juntos? Si viven juntos, conviven juntos, lo hacen todo casi juntos. Alguien decía, mire, lo único que no hacemos juntos es ir al baño. Pero ¿por qué espiritualmente hablando es difícil que los dos crezcan juntos? ¿Por qué? Por inmadurez sería en este caso. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, mira, aquí me escribieron ya en Facebook, están pendientes, porque a veces no son el mismo yugo, dice. Están más pendientes ellos. Es que allá en Guatemala debe haber calor y aquí hay frío. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Decía hermana Melissa, por inmadurez. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo, no mi cónyuge, porque para eso somos buenos. Es que la inmadurez es de él, la inmadurez es de ella. Ay, tan maduro se cree usted que ya se cayó el palo. No, mis amados hermanos, más de algo, como lo hemos venido diciendo en estos días, más de algo probablemente mi cónyuge hace, pero yo no lo compenso. Me pongo a veces igual que él, igual que ella. Pero vean esto acá, esta palabra cuerpo, cuando se habla de cuerpo, dice que es un pariente consanguíneo. Y esto me gustó mucho, mis amados hermanos, consanguíneo. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? Eso yo creo que está claro, pariente. Pero esta es la palabra que yo quiero que ustedes me digan qué entienden, consanguíneo.
una misma sangre. Son de la misma sangre. Si ustedes, por ejemplo, y yo, nos hacemos un examen de sangre con nuestros hermanos, ¿qué creen? ¿Qué tipo de sangre creen que vamos a tener? La misma. ¿Por qué? Porque es la unión de los tipos de sangre de nuestros padres y somos puros hermanos. La misma. Pariente consanguíneo. ¿Y qué significa esto? Un mismo sentir, una misma necesidad. Un mismo sentir, una misma necesidad. Entonces, ¿cómo puedo ver yo de que mi matrimonio está creciendo? ¿Cómo puedo ver yo de que mi cónyuge, aunque no tenemos el mismo tipo de sangre, pero que somos consanguíneos, ¿será que tenemos el mismo sentir? ¿Será que tenemos la misma necesidad? Por ejemplo, él o ella o yo o mi esposa dice, uno de los dos dice, yo siento la necesidad de orar. Va, ora pues y yo voy a ver mi película mientras oras. ¿Qué será eso? ¿Consanguíneo? No, no hay un mismo sentir, no hay una misma necesidad, por eso no crecen. Pero estamos hablando de crecer. Entonces, ¿qué sería crecer? ¿Qué sería ver, identificar que mi matrimonio está creciendo? Que por ejemplo, uno dice, yo tengo la necesidad de orar, eso es de Dios, oremos. Es un ejemplo que puse en una sola cosa, ¿verdad? Amén. Pero estamos centrándonos en un crecimiento espiritual, porque físicamente, repito, por más que querramos, creo que ya no vamos a dar para arriba. Probablemente a ensancharnos, sí, pero para arriba ya no. Entonces ahí, mis amados hermanos, escudriñémonos. Yo le decía a alguien uno de estos días, mire, durante su día, no importa qué es lo que esté haciendo, deténgase. Siéntese un rato, medite en su vida, medite si lo que está haciendo está bien, es incorrecto y pues cambie, punto. No nos queda de otra, porque aunque ustedes y yo nos creamos bien delante de Dios, mis amados hermanos, escrito está, lo que ustedes y yo hacemos son como obras de inmundicia delante de Dios. Y peor si yo me creo algo por lo que soy o porque oré 5 minutos hoy en la mañana, puro fariseo. Si es por gracia, es por misericordia, pero hay que escudriñar. Si yo me doy cuenta, mis amados hermanos, díganme, respondan ustedes esto. No importa, aunque ustedes no estén casados ni casadas, pero respondan. Yo me doy cuenta de que espiritualmente hablando, mi cónyuge y yo no estamos creciendo igual. ¿Qué debería de hacer? Decirle o ayudarlo. Ahí hay dos. Decirle. ¿Y qué le diríamos? Mira vos, carnal, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. ¿Eso le diríamos? No, entonces, ¿qué le diríamos? ¿Qué está pasando? Te pasas. ¿Qué está pasando? ¿A dónde voy con esto? A que miren, cuando se utiliza esta palabra, el llamado de atención no es un regaño, sino es atraer su atención para que vea algo. Amén. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues llamarlo, ¿verdad? Escrito está, mis amados hermanos, de que lo que tenemos que hacer es llamarlo. Amén. Decirle las cosas tal y como son. Y si no atiende, yo ya le dije que mire qué hace. ¿Es eso lo que tenemos que hacer? No, dice la Biblia que hay que volver a llamarlo. Y si no atiende, hay que volver a llamarlo. Y si no atiende, ay, que se joda, pastor, ya me cansé. ¿Acaso no es eso lo que Dios hace todos los benditos días con nosotros? Todos, no hay bendito día que Dios no nos llame a reconciliación. Y el día que yo no me reconcilie con Él, ese va a ser uno de los peores días de mi vida. ¿Por qué? Porque si viene yo me fui a dormir sin reconciliarme. Entonces, mis amados hermanos, esto es más o menos como cuando literalmente a mí me duele algo del cuerpo. ¿Qué hago? Si me duele algo del cuerpo, para empatar, por ejemplo, me duele esta mano, para empatar me voy a golpear que me duelan las dos. ¿Eso hacemos? Miren, nos están saludando desde Nicaragua, mis amados hermanos, gloria a Dios por Nicaragua. Amén. Pues sí, ¿qué hago? Si me duele una mano,
Y como quiero que la otra esté igual, me golpeo la otra para que me vean las dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si quiero que las dos manos estén igual. ¿Verdad que sí? O sea, buscar cómo me sano la que me duele, no golpearme la otra para que estén igual. Entonces lo mismo es espiritualmente, mis amados hermanos. Si vemos que en este caso el consanguíneo, el pariente, mi cónyuge, crecer en cuerpos, no tenemos un mismo sentir y no tenemos una misma necesidad, algo no está bien ahí en ese matrimonio. ¿Y saben qué es lo más lamentable muchas veces? De que es más fácil de que el que esté mal arrastre al que está bien. ¿Por qué? Porque cuando alguien, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, no está bien, y uno está con esa insistencia de que cambie y cambie y cambie, y tal vez uno le acaba de decir, mira, como le digan a su cónyuge, no hagas esto, lo otro, y exactamente lo que ustedes le dijeron que no hiciera, eso hace. ¿Cómo se siente uno? Aunque sea uno como padre, ¿cómo se siente uno cuando le dice al hijo, no hagas esto? ¿Por qué? Porque te va a pasar esto. Y exactamente lo que uno le dijo que no hiciera, eso hace. ¿Cómo se siente uno? Orgulloso, se lo dije. Dios me usa. Así se siente uno. ¿Cómo se siente? Enojado y frustrado. Enojado y frustrado. Entonces los errores del otro hacen que yo, que me considero, al menos por el momento, espiritualmente hablando bien, que me frustre, ya me trajo abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar, mis amados hermanos, que mi matrimonio crezca en un mismo sentir, en una misma necesidad. De que si es momento de orar, entonces vamos a orar los dos. De que si es momento, dígame, momento de qué puede ser algo que los dos lo hagamos. Si es momento de leer la Biblia, bueno, vamos a leerla los dos. ¿Qué más? Ay, estoy cansada, estoy andando con él o con ella, solito me voy. Si eso pasa, mis amados hermanos, ahí está, espiritualmente hablando, los matrimonios no van a crecer. Y yo no sé, lo pregunto, mis amados hermanos, no me vayan a responder, pero yo no creo, sinceramente digo, no creo, que cuando uno se casa, amén, y tal vez ahí delante del pastor, del licenciado, mis amados hermanos, diga, sí, acepto, y que su idea y pensamiento sea fracasar después de un año. Yo creo que uno se casa con el deseo de crecer, de prosperar, de que nos vaya bien, y si pues con el tiempo vienen los hijos, poder criar buenos hijos que amen al Señor, como escrito está, desde el vientre hasta las canas. Probablemente, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo, probablemente, no estoy diciendo que así sea, estuvimos en el vientre de nuestras madres, probablemente ni nos bendijeron. Probablemente, como lo hemos dicho en alguna oportunidad, ¿verdad? Fuimos el susto, estoy embarazada. O fuimos el no deseado, harán otra vez y yo ya no quería. Entonces, ¿qué nos va a ir pasando? Conforme vayamos creciendo, tenemos que irnos despojando de todo eso. Decimos amén. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al matrimonio sigamos creciendo. ¿Me di a entender con este primer punto? Bueno, aunque no es mi primer punto, esta la introducción. Aquí empiezan los puntos. Pero ahorita estoy en la introducción. Ok, miren, este otro es interesante. Dice la Biblia, mis amados hermanos, vamos a refrescar esto acá, que cuando Dios les dijo, en Génesis 1:28, les dijo fructificar, Dios les dijo crecer. Pero les dijo crecer ¿en qué? En cuerpo. ¿Crecer en qué? En madurez. Crecer en un mismo sentir, en una misma necesidad. ¿Decimos amén? Pero ahora miren este otro significado. El segundo, ¿cuál es el significado? Entonces miren lo que Dios está diciendo. Que tu matrimonio, que mi matrimonio, que tú y yo, dentro del matrimonio, mis amados hermanos, tenemos que crecer en mente. ¿Y qué será crecer en mente? Por ejemplo, aquí sí, ayúdenme por favor, aunque no estén casados, imagínense.
Él o ella le manda un mensajito a él o a ella. Y pasan las horas y él o ella no lo ven. ¿Qué pasa por la mente del otro? Piensa que está con otra. Va, ahora lo otro. Él o ella manda un mensajito. Y con la famosa frase, lo dejó en visto. ¿Qué pasa por la mente del otro? Que no le interesa. Ahora con esas cosas que se hacen, ¿verdad? De que uno le puede cambiar para que no se mire que está en línea. Y ustedes se dan cuenta, ¿y por qué no apareces que estás en línea? O ese otro que las dos palomitas le dicen, ¿verdad? De que no aparecen en color celeste. ¿Y por qué? ¿Por qué aparece ahí que no ha leído mis mensajes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la mente? Ahora respóndanme esto, ayúdenme con esto. ¿Por qué surgen esos reclamos? Desconfianza, inseguridad. ¿De dónde viene eso? De la mente. Como dijo mi paisano, mis amados hermanos, que los celos son mitad falta de sesos y mitad inseguridad. Y ustedes no saben quién es, porque ustedes son puras cristianas, ¿no? Ok, tenemos que crecer en mente dentro del matrimonio, mis amados hermanos. ¿Qué hacemos? Porque como yo se los he dicho en más de alguna oportunidad, una de las áreas en donde los cristianos menos temor de Dios tenemos son los pensamientos, es la mente. ¿Qué hacemos, mis amados hermanos? Gloria a Dios, miren, desde Estados Unidos, Kentucky, mis amados hermanos, bendiciones, mis amados hermanos. Es que hoy me conecté a mi Facebook, no al de la iglesia. Dios los bendiga. Amén. Ok, ¿qué hacemos? No me han respondido. ¿Qué hacemos, mis amados? ¿Cómo hago yo para que mi matrimonio madure y crezca en pensamientos y crezca en mente? ¿Qué significa crecer en mente? Miren, crecer en mente significa recuerdos, imaginaciones, memorias, determinación y entendimiento. Ya les he contado, mis amados hermanos, de que nos enteramos de por ahí de alguien, ¿verdad? De que para estas fechas que vienen de diciembre, creo que habían tenido un problema, creo que de infidelidad. La cosa que tuvieron un problema. No me crean lo de la infidelidad, pero creo que sí. El asunto es que se separaron, ¿verdad? Por ese problema, pasó diciembre, pasó el buki, la Navidad y todo eso, ¿verdad? Y se reconciliaron. Pero pasó un año y llegó el otro diciembre y se volvieron a separar. ¿Por qué creen que se separaron? Porque él se acordó que un año atrás ella había hecho algo mal y se volvieron a separar. ¿En dónde están los problemas de ese matrimonio? En la mente. ¿Por qué? Porque se acordó. Y si se acordó y otra vez empezó ahí con cosas en el alma, mis amados hermanos, es que eso no había sido sanado. Entonces, de cuántas cosas en relación a esto, a crecer en mente, de cuántos recuerdos, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que soltar, despojarnos. ¿Para qué? Para que nuestros matrimonios crezcan. ¿Se imaginan ustedes? Esto es una imaginación, porque ahí también dice, ¿verdad? Crecer en mente es crecer en recuerdos. Entiéndase que lo que mi cónyuge me pudo haber hecho, porque estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? Si lo perdoné, pues lo perdoné y no importa, voy a decidir seguir con él o con ella. Pero ahora en mi imaginación. Imaginémonos. Este es el ejemplo que se me ocurre. ¿Cómo se sentirían ustedes? Esto es para las hermanas que son un poquito más sentimentales, que se casan, ¿verdad? Y viene él y precisamente el día de la luna de miel se las convierte en luna de hiel. Y él, abriendo su corazón bien sincero o bien atarantado, no sé qué decir, y le dices que fíjate que antes de tenerte a ti, yo tuve como 40 mujeres.
el día de la luna de miel. ¿Qué se imaginarían ustedes? Ah, eso quiere decir que yo soy la 41. Sí, soy la 41. Ay. Entonces se dan cuenta por qué, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, tenemos que crecer en la mente también. Tenemos que crecer en los recuerdos, en las imaginaciones, y nos vamos a empezar a imaginar. Entonces, ¿quién será este con el que me casé? Don Juan. Aquí hay allá en Guatemala se dice Don Juan a un hombre que es mujeriego, y aquí igual. ¿Por qué tenemos que crecer? Porque si no, la imaginación, mis amados hermanos, nos va a estorbar el matrimonio. Imagínense, por eso fue un ejemplo tal vez exagerado, ¿verdad? Desde el primer día metió la pata contando lo que no tenía que contar. ¿Y qué va a pasar durante todos los años? ¿Y quién habrá sido? Pensemos, ¿verdad? De que tal vez se conocían desde antes. ¿No será que este o esta anduvo con mi hermana también? Ay, a mí se me así, por eso, de plano con mi hermana anduvo también. Hay que crecer en la imaginación. Amén. ¿Para qué? Para imaginarnos, mis amados hermanos, lo bueno, lo sano, lo puro. Así dice la Biblia. En esto piensen. Pero ahora viene esto, memorias. Memorias, que hay que crecer en las memorias. Cuando habla de crecer en mente, tenemos que crecer en las memorias. ¿Qué tanto, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos tener almacenado? Porque el ser humano es así. Por eso es que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Qué tanto podemos ustedes dentro del matrimonio y yo tener almacenado en la memoria? Que tal vez él me dijo, ella hizo, y tal vez el otro pidió perdón, la otra pidió perdón, y él o ella piensan de que como pidió perdón, que todo quedó solucionado. Pero ¿qué tanto ustedes y yo podemos andar cargando en la memoria todavía? Y que cada vez, mis amados hermanos, que buscamos allí en la memoria y pasa aquel acontecimiento, como lo veíamos uno de estos días, un hito que marcó un antes y un después, vienen las tristezas, vienen los malos recuerdos. Tenía razón mi mamá, ¿para qué no le hice caso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Crecer. Crecer juntos, mis amados hermanos, y pues en medio de todo, el Señor nos ha permitido, mejor dicho, como matrimonio, llegar al altar y recibir la bendición de un ministro. Gloria a Dios. Más de algo bueno tuvo que haber marcado esa bendición, y por algo estamos juntos. Amén. Ustedes y yo, por orgullosos, pero lo voy a decir así, probablemente no lo aceptemos, no lo sepamos, no lo reconozcamos, o ni siquiera lo sepamos. Pero ¿no será, mi amado hermano y mi amada hermana, que el hombre o la mujer que Dios nos dio o te dio, Dios te lo dio o te la dio para salvar tu vida? Dirán ustedes. O al revés, ¿no será que Dios te dio a esa persona para salvarle la vida? Así, pastor, así. Ahí está el puro orgullo. Porque no aceptamos, mis amados hermanos, que el hombre o la mujer que Dios nos dio, por algo nos lo dio. Le decía algo, pero ahí está mi esposa y siempre que digo eso se enoja, mejor no. Sí, ya. Pero muchas veces, mis amados hermanos, no nos damos cuenta de que por algo Dios nos dio a esa persona. No es que aquí la gloria es de Dios, pero ¿a quién usó Dios? Sí, pero la gloria se la lleva el Señor. Ya, dejo ahí porque me van a regañar después. Pero miren este otro, hay que crecer en determinaciones.
¿Y qué será crecer en determinación? Acuérdense que estamos hablando del matrimonio. ¿Será crecer en determinación una persona que ya está dentro del matrimonio y constantemente, ¿para qué me casé con este? ¿Para qué me casé con este? ¿Será crecer en determinación eso? No, ¿verdad? ¿Y qué será entonces crecer en determinación? ¿Qué será crecer en determinación, mis amados hermanos, dentro del matrimonio? Tener alguna visión fija, por ejemplo, ¿verdad? Si mi visión es, desde que me casé hasta que la muerte nos separe, entonces ya se lo voy a mandar, pastor. No, no es eso. Estar determinado que hasta que la muerte lo separe. Y no estar con eso de que, hoy sí ya no, hoy sí me voy, hoy sí lo dejo, hoy sí la dejo. Eso no es crecer en determinación. Eso es tener varios problemas y algunos muy difíciles en la mente. No está determinado, no está determinada. Si ya llevan, bueno, nada que ya llevan, iba a decir tantos años. Si desde el momento que se firmó, amén, o se recibió la bendición, ya es un matrimonio. Y ahí, literalmente, hasta que la muerte los separe. Entonces está determinado hasta que la muerte nos separe. Ay, primero Dios se lo lleva pronto, Señor. Y ahora miren crecer en entendimiento. Cuando una persona, allá en Guatemala usamos un dicho, me imagino que aquí también, no sé, es entendida, el dicho que se usa es al entendido por señas, como le hacía Tony Motola a Selena, a Talía, y aquella sabía que tenía que separarse de él solo así. Al entendido por señas, pero ¿y si alguien no es entendido? ¿Qué pasa con alguien que no entiende? Miren, pues les pongo este ejemplo. Por eso, mis amados hermanos, ustedes y yo que tenemos hijos que aún están estudiando, bendigamos a los maestros. De vez en cuando oremos por ellos. ¿Por qué? Porque uno se sienta con los hijos, mis amados hermanos, a enseñarles. Venga mi amor, venga mi cielo, y 5 minutos después, ¿sabes qué? Bájate de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se enoja uno cuando les empieza a enseñar? Uno le dice, 1 más 1, 3. No, mi amor, son 2. Ya se me quedó. 1 más 1, 3. No, son 2. 1 más 1, ¿qué dijiste? 1 más 1, 3. Y ya saben ustedes, ¿verdad? Todo lo que pasa. Termina uno mandando a volar al hijo. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se pone uno así? Por falta de entendimiento. ¿Y qué tenemos que hacer, mis amados hermanos, con alguien que no tiene entendimiento? Tener paciencia, crecer. ¿De qué? De que algún día, espero yo que no les toque como Lea, mis amados hermanos, de que algún día va a entender. ¿Y saben qué le pasó a Lea? De que Lea, hasta que se murió, fue reconocida. Pero mientras que ella estuvo viva, ella dice que se metió a tener varios hijos esperando que su marido se llegara a ella. Y mientras más hijos tenía, más se alejaba el otro. Pero hasta que se murió, porque Jacob amaba a Raquel. Y hasta que Lea se murió, dice la Biblia que Raquel se murió en el camino. Pero ¿quién fue enterrada junto con Jacob? Fue Lea. O sea, hasta que se murió, le dio su lugar. Espero que no les toque como Raquel, como Lea. A ver ni cuánto les va a tocar aguantar, pero en el nombre de Jesús desatamos entendimiento sobre nuestros matrimonios. Amén. ¿Y qué significa eso, mis amados hermanos? Crecer.
Entonces, ¿cuál es el plan, el deseo, el anhelo, el sueño, la meta de Dios con nuestros matrimonios? Que fructifiquemos. Pero para fructificar, ¿qué hay que hacer? Crecer. Pensé que ya venía a dármela. ¿Me voy dando a entender? Amén. Y en mi relación con Cristo, ¿qué tengo que hacer? Crecer, mis amados hermanos. Ahora veamos el otro. Yo creo que solo aquí me voy a quedar, mis amados hermanos. De todas formas, tampoco crean que traigo, ya me conozco, entonces no desarrollé tantos puntos, solo 2. Amén. Dentro de los puntos que tengo tenemos que crecer, miren, junto al río. Tu matrimonio y el mío, ¿por qué es que no crecen, mis amados hermanos? Porque no estamos junto al río. ¿Y en qué tenemos que crecer? En amor. Pero eso lo vemos, si Dios lo permite, el otro martes. Voy a terminar con estos 2 que me quedan, que solamente son significados del crecimiento. Amén. Tu matrimonio y el mío, mis amados hermanos, deben de crecer en honor. Amén. ¿Y qué es que un matrimonio crezca en honor? Vean esto, que dice acá, la palabra honor significa ser distinguido, ser ilustre, comportarse con dignidad. Eso es lo que significa la palabra honor. Y lo que está abajo, responsabilidad, seriedad y respeto a uno mismo. Eso es lo que significa dignidad. Entonces, cuando alguien tiene dignidad, es una persona responsable. Es una persona, entiéndase, seria, no significa que sea amargado, ¿verdad? Amén. Pero es una persona que se respeta a sí mismo. Cuando alguien, mis amados hermanos, se respeta a sí mismo, por ejemplo, ustedes van ahí tal vez bien vestidos, vamos bien vestidos para un culto de Santa Cena, bien vestidos. Y miramos que por el camino donde vamos caminando, valga la redundancia, hay un poco de lodo. ¿Qué hacemos? Ya a mí qué me importa, de todos modos yo voy para el culto y llegue como llegue. Eso hacemos, metemos los pies entre el lodo. Entonces, ¿qué es dignidad? Yo veo que ahí está sucio, ¿qué hago? ¿Verdad? Eso es tener dignidad. Si yo sé que algo me puede estorbar, va a estorbar a mi matrimonio y yo tengo dignidad, me aparto. No paso por ahí. No me relaciono con ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque tengo que tenerle respeto, primeramente a mí, pero luego a mi matrimonio. Entonces es ahí, mis amados hermanos, en donde muchas veces, lamentablemente, los matrimonios no crecen. Porque hay muchos cónyuges, espero yo que ustedes sí, ¿verdad? Ustedes que están casados, sí, respeten su matrimonio. Respeten ese vínculo. Pero ¿cuánta gente hay, mis amados hermanos, que hablan mal del cónyuge? No puede hacer nada malo el pobre o la pobre, porque ya lo están publicando en Facebook. Es por un decir, ¿verdad? Ya lo sabe medio mundo. ¿Por qué? Es que muchas veces, y esto no es broma, porque muchas veces siempre que se menciona la suegra, la gente piensa que es broma, pero yo no voy a bromear con esto. ¿Por qué es que muchas veces los suegros no quieren al yerno o a la nuera? Porque ni bien hace algo el yerno o la nuera y el hijo o la hija lo está contando todo. Yo bendigo a mi mamá, bendigo a mi papá también, pero en una oportunidad alguien me hizo algo a mí. Y ese alguien llamó a mi mamá preguntando si yo le había contado algo. No, le dijo, mírale, Willy tiene una característica, porque así me dicen a mí, Willy. Él a mí no me llama para contarme nada malo. Y hasta el día de hoy, les digo, mis amados hermanos, siempre que yo hablo con mi mamá, siempre le pregunto cómo está. Ni una sola vez de todo el tiempo que yo tengo de estar casado, le he contado nada malo a mi mamá de mi matrimonio. Ni una sola vez. De plano porque ustedes son pastores, pastor. Claro, que ustedes no me faltan. Me sobran, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque si algo hemos aprendido dentro del matrimonio, es a que el matrimonio se respeta. El matrimonio tiene que crecer en honra. Amén. Y pregúntenle ustedes si mi mamá no quiere a mi esposa.
La quiere. A veces yo le digo para que ella parece más hija de mi mamá que yo. Cuando llegábamos a la casa de mis papás, mi esposa se ponía a platicar, a cocinar y todo, y yo en la sala, en el sillón. A mí me da permiso para ir al baño. A mí puedo abrir la refri. Y mi esposa, hermana Reina, mire aquí, como que estuviera en su casa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es bien confianzudo. No, perdón, por esto. Porque nuestros matrimonios tienen que crecer. ¿En qué tienen que crecer, mis amados hermanos? ¿Sí están conmigo? ¿En qué tiene que crecer mi matrimonio? En honor, en dignidad, en respeto. Pero miren esto. La palabra honor, repito, significa distinguido e ilustre. Y hay un pasaje en la Biblia, mis amados hermanos, en donde habla de un hombre llamado Jefté. También habla la Biblia de otro hombre llamado Jabes. No sé si han escuchado esa frase, la oración de Jabes. Y la Biblia dice que Jabes y Jefté, miren qué tremendo, uno era hijo de una prostituta. Y sus hermanos lo rechazaron, estoy hablando de Jefté, pero dice que llegó a ser el más ilustre de todos. Y a su tiempo, aunque fue rechazado, pero gobernó sobre sus hermanos. Ese fue Jefté. Y Jabes, la misma historia dice la Biblia que Jabes llegó a ser más ilustre que todos sus hermanos. ¿Y a dónde lo llevó ese sobresalir, ese ser distinguido? A que dice la Biblia que Jabes le oró al Señor y todo lo que Jabes le pidió al Señor, todo se lo dio. ¿No nos gustaría una oración así? Yo hoy en la mañana oraba, mis amados hermanos, y créanme, ahí está mi Señor que Él puede dar testimonio. Yo le presenté una petición al Señor, pero hasta con pena, con vergüenza, ni siquiera me animaba a pedirle algo. Pero Jabes dice la Biblia que como él fue un hombre, un ser ilustre, todo lo que le pidió, todo se lo dio. Y yo con pena pidiéndole algo. Entonces, ¿qué nos faltará para tener la convicción de que si yo le pido algo me lo va a dar? Ser ilustre, ser distinguido, comportarme con dignidad. Mis amados hermanos, a nosotros el Señor nos mandó a bendecir esta tierra. Escrito está que somos la luz y la sal de esta tierra. Amén. Pero no porque yo sea llamado a bendecir, voy a aceptar que cualquier persona se me acerque. No es cuestión de orgullo, es cuestión de respeto, es cuestión de dignidad. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, verdad, que su esposo las trate con cariño? Y a veces dentro del matrimonio hay palabras, hay códigos, digámoslo así. Amén. Miren, aquí escribió mi mami, sí, dice, amo a mi pastora y nuera. Y también amo a mi hijo pastores, mi primicia, gloria a Dios. Ahí está, ¿se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? Gloria a Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Imagínense, su esposo o su esposa, según sea el caso, los trata con alguna palabra que les manifiesta su amor y su cariño. Y ustedes ya saben que no hace falta que les diga un te amo, un te quiero. Solo con algo que hizo, ustedes ya saben que les está diciendo te amo. Pero de repente, de la noche y la mañana, llega con actitudes, con palabras, con frases que ustedes y yo no entendemos. ¿Qué podemos pensar? Qué raro, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque en mi matrimonio hay dignidad. Y raro, ¿por qué? Porque aquí no se habla así, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué él o ella llegan, si aquí no se habla así? ¿Por qué llegan hablando de otra forma? No me van a decir cosas malas, lo que yo estoy hablando acá, lo que está en la pantalla. ¿Por qué llegan hablando de otra forma, si aquí en mi matrimonio no se habla así? Por falta de dignidad. Porque él o ella ni siquiera se respeta a sí mismo. Esto es, mis amados hermanos, imagínense, esto sí va para todos. Imagínense, los bendigo, pero es un pensamiento para poner un ejemplo del matrimonio. ¿Qué haríamos nosotros, por ejemplo,
aquí no hablemos solo del matrimonio, hablemos de algún miembro de mi casa que vive dentro de mi mismo techo, amén, que un día llega y aparece con algo y nos dice, mira, me robé esto, ¿qué haríamos? Ay, bendito Dios, era lo que necesitábamos, Dios te bendiga, mi amor, y te sigo usando. ¿Qué le diríamos? ¿Qué haríamos? Que lo va a devolver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en esta casa no se roba. Aquí somos honrados. Amén. O sea, le ponemos un orden. Le vamos a enseñar a qué? A que se respete. Entonces lo mismo es que si llega a casa con cosas que no son de la casa, hay que enseñarle respeto. Hay que no solamente que se respete a sí mismo, sino que respete el matrimonio. Amén. De que aunque no estemos juntos en todo momento, pero que me respete. Amén o no amén. Como les decía uno de estos martes, de que hay algunos hombres, no todos, ¿verdad? Porque algunos, iba a decir que algunos parecen mujeres, pero mejor no. Porque algunos hombres, mis amados hermanos, sí, les gusta que les estén dando cariñito, besito, les gusta, ¿verdad? Pero a otros nos gusta que nos respeten. Entonces, si a mí me gusta que me respeten, tengo que respetar mi matrimonio. Y entonces mi matrimonio crecerá en honor. Y se cumplirá lo que escrito está, sea el matrimonio honroso. ¿Por qué un matrimonio se convierte en honroso? Porque yo soy el primero en honrarlo. Pero ¿cómo se deshonra el matrimonio? Cuando ni siquiera yo mismo tengo dignidad. ¿Qué es dignidad? No tengo responsabilidad, no soy una persona seria, ni me respeto a mí mismo. Entonces, ¿cómo voy a respetar a mi cónyuge? Y si ni yo mismo respeto a mi cónyuge, ¿qué creen que van a hacer los vecinos, los amigos? Lo mismo tampoco lo van a respetar. Bueno, tengo que ir terminando, mis amados hermanos. Tengo 3 minutos. Y me gusta mucho este último, fíjense. Cuando Dios dijo que tenemos que fructificar dentro del matrimonio, esa palabra fructificar significa crecer y la palabra crecer significa condición. Y siempre les he dicho, me gusta mucho. ¿Qué significa que mi matrimonio crezca en condición? Dice, escuchen esto. La palabra condición es naturaleza o conjunto de características propias y definitorias de un ser. En otras palabras, mis amados hermanos, tu matrimonio y mi matrimonio tienen que tener una identidad. Yo allá en Guatemala les decía a los hermanos, me acuerdo cuando ya mi esposa y yo nos fuimos a vivir los dos juntitos cerquita de Dios. Y entré a mi casa, ya al lugar donde vivíamos nosotros solos, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre que uno llega a una casa, las casas despiden un olor. ¿Se han dado cuenta o no? Entonces esa vez yo entré a mi casa y sentí el olor, este es el olor de mi casa. Amén. Es una identidad. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí. A veces, ¿de quién es esto? ¿Alguna prenda? Préstenle. Ah, es de mi esposa. Solo con olerlo, yo sé que es de mi esposa. O es de alguno de ellos. ¿Les ha pasado? Pero uno, no, saber de quién es. ¿Y cómo? ¿Cómo sabe uno? ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio tienen que crecer en condición. Repito, ¿qué es que crezca en condición? Que nuestros matrimonios, mis amados hermanos, tengan una identidad. Porque dice, naturaleza, conjunto de características propias y definitorias. O sea, algo que define a un ser. ¿Cómo se definirá? Vamos a hablar nuestra vida espiritual. Cuando la gente nos ve como personas individuales, no dentro del matrimonio, ¿será que lograrán identificar que somos gente espiritual? Yo hoy meditaba, mis amados hermanos, en este punto, ¿verdad? De cómo es posible de que muchas veces como cristianos no nos atrevamos a hablarle a la gente de Dios, pero sí aguantamos muchas veces estar mucho tiempo con gente mal hablada. Y hablan mal, y ahí estamos nosotros compartiendo con ellos muchas veces. O sea, ¿cómo podemos aguantar eso? Cuando mi condición no está definida.
Ustedes y yo no venimos, y con esto voy a ir terminando, a esta tierra a pelearnos con nadie, mis amados. Venimos a tener una identidad de parte de Cristo. Pero la Biblia nos muestra que el Señor Jesús compartía con cualquier tipo de gente. Pero ¿en dónde pasaba más tiempo? En el monte, orando, teniendo relación con su Padre. O sea, se relacionaba con cualquier gente. ¿Pero a qué creen que iba con su Padre? A relacionarse con su Padre, a que la identidad del Padre cayera sobre de él. Y es por eso, lamentablemente, que muchas veces uno dentro del matrimonio se esfuerza, pero el otro lamentablemente lo echa a perder todo. Hasta así hacen sus caritas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, pastor? Me divorcio. No, aguante, dijo aquel. Aguante, chiquilla, aguante. ¿Qué hay que hacer? Definición, características propias, una naturaleza, que mi matrimonio crezca en condición. Escrito está. Decidan hoy ustedes a quién servir. ¿Y qué termina diciendo Josué? Pero yo, una vez más repiten, pero yo y mi casa, ¿qué? Entonces esa tiene que ser la condición de tu matrimonio y de mi matrimonio. Bendigo nuestros matrimonios. Pero si el otro no quiere jalar, si el otro no quiere caminar, escrito está, decidan a quién servir. Pero yo en mi casa le vamos a servir al Señor. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Sin palabras, pastor. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Pregunto, no me vayan a responder. ¿Necesitará crecer nuestro matrimonio? Yo respondo, sí. ¿Necesitará crecer nuestra vida espiritual? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me pongo tacones, pastor? No es un crecimiento artificial, es un crecimiento espiritual. ¿Y en dónde empieza ese crecimiento? A los pies de Cristo. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? ¿Alguien me puede decir qué está pensando? ¿Para qué me casé, pastor? Eso es lo único que estoy pensando. Los bendigo en el nombre del Señor, mis amados hermanos. Amén. Y espero yo que esta palabra traiga de verdad un renuevo, un conocimiento a nuestros matrimonios. Y mi anhelo, mis amados hermanos, es que nuestros matrimonios crezcan juntos. Amén. Que si yo crezco, mi cónyuge también. Si mi cónyuge crece, yo también. Decimos amén, amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestros padres celestiales, mis amados hermanos.